Hola, un cordial saludo para todas y todos los profesores que se encuentran conectados con Vamos para la Universidad y especialmente a los chicos y a las chicas de décimo de las diferentes instituciones educativas de los municipios de Antioquia que se preparan para comenzar esta semana ya la unidad número 1 de Vamos para la Universidad. Espero que esta semana de inducción, la anterior, hayan aprovechado el tiempo para familiarizarse más con la plataforma, con los diversos temas que vamos a abordar a lo largo de este curso, pues y que ya estén, como se dice de manera coloquial, encarretados con todo lo que vamos a hacer y vamos a transmitir, y ustedes también nos van a transmitir en cada uno de estos encuentros y con las actividades independientes que van a realizar con sus profesoras y profesores. El tema que vamos a abordar entonces esta semana tiene que ver con el lenguaje y específicamente vamos a hablar de cuatro temas en estas sesiones. El primero de ellos es la facultad lingüística. Ahora vamos a ver eso a qué se refiere y por qué vamos a hablar especialmente de la facultad lingüística, y vamos a hablar de la lengua y el habla, eso para la sesión del día de hoy. En la siguiente vamos a tratar la lengua y los dialectos y la oralidad y la escritura, para que vayamos entonces entrando en materia y sabiendo, entendiendo un poco mejor por qué es que le damos tanta importancia, a estos tipos de cursos como un preparatorio para que ustedes enfrenten la vida académica, pero también para que tengan unas mejores bases para trabajar, cuando terminen sus estudios de bachillerato. Bueno, ¿qué es la lectoescritura? Entonces, antes de comenzar con el tema, les recuerdo la guía de aprendizaje también para que vayamos familiarizándonos con ella, que está en la plataforma. Lo primero es pues repasar el material de las clases. Espero que algunas de las instituciones educativas hayan alcanzado a repasar con sus profesoras, con sus profesores o ustedes mismos con sus compañeros los temas que vamos a ver el día de hoy, y me encantaría pues leer sus aportes a través del chat. Lo segundo es que vamos a revisar los recursos de apoyo. Ustedes van a encontrar en la plataforma siempre material de apoyo. Algunos lo vamos a ver y analizar un poco más a fondo cuando nos encontremos vía las clases virtuales, pero también hay otros materiales ahí importantes que ustedes pueden consultar. Lo tercero, realizar la actividad que corresponde a esta semana. Esta semana ya tenemos la actividad número 2. Y pues por supuesto ser muy cumplidos y estar siempre presentes en estos encuentros y participando como lo suelen hacer muchos o la mayoría de los municipios que se han conectado y que ya han realizado este curso para otros grupos. Bueno, la clase de hoy entonces, ¿cómo se va a desarrollar? Primero vamos a contestar algunas de las preguntas que ustedes tenían en la clase anterior. Recuerden que habíamos hecho ese acuerdo, así que los 25 primeros minutos vamos a desarrollar un tema, vamos a tener 5 minutos para que ustedes realicen sus preguntas. Algunas las vamos a contestar durante la sesión del día de hoy, pero las demás las vamos a tratar de resolver en el siguiente encuentro. Y vamos a empezar a ver un pequeño tema que nos quedó pendiente de la unidad, de introductoria, que fue de las sesiones anteriores y que es para hoy, que tiene que ver con los organizadores de la información. Creo que ustedes ya alcanzaron a leer también el material que hay al respecto, así que espero que me ayuden también y me vayan dando sus aportes a medida que vamos planteando el tema. Vamos a hablar de la facultad lingüística, como les decía, ¿qué es eso? ¿Por qué hablamos de facultad lingüística? ¿Cuál puede ser la diferencia entre la lengua, el habla, el lenguaje, ¿cierto? Y por último vamos a hablar entonces de la lengua y el habla para dejar, esos conceptos aclarados. Entremos entonces en materia. Vamos a empezar con las respuestas a un par de interrogantes que ustedes dejaron en la clase del día anterior. Acá me están pidiendo, creo que son de Girardota, me parece, que vamos un poco más despacio, que lo devuelvan. No se preocupen por lo que alcanzaron a ver, que es simplemente la introducción al tema del día de hoy. Ahorita que lo vayamos desarrollando, sí voy a dar espacio para que puedan tomar nota y todo lo demás.
Y este material pues es el que ustedes básicamente encuentran en la unidad número 1. Así que no se preocupen, como les digo, también es hora de que vayamos buscando otras posibilidades de tomar nota, no hacerlo de manera textual, sino con palabras claves y con algunas de las indicaciones que vamos a dar acá, unas sugerencias y métodos para el aprendizaje. Yo sé que van a ir cogiendo pues como ese ritmo también, que es un poco y que es muy parecido al de la vida universitaria. Bueno, vamos entonces a ver lo de las respuestas. Voy a tratar de poner este texto más grande. Teníamos entonces básicamente 2 preguntas que nos quedaron por responder. Vámonos. ¿Será que ahí nos da? Bueno, entonces, de la Institución Educativa Técnico Industrial Simona Duque, nos estaban contestando sobre los modos del discurso. Por acá habíamos quedado en, bueno, esta de la Institución Educativa Técnico Industrial Simona Duque de Marinilla. En el modo discursivo argumentativo se detalla qué pienso sobre, es una pregunta que hizo el profesor, pues yo creo que esa respuesta la alcanzamos a dar en clase, pero ya lo vamos a ver, por ejemplo, cuando abordemos algunas inquietudes como, por ejemplo, algunos modos del discurso o algunos tipos discursivos más bien como el ensayo, como la reseña. Digamos que esos son textos de tipo argumentativo netamente, los textos de opinión, inclusive por ejemplo que leemos en los periódicos como el editorial mismo que caracteriza una publicación, o los columnistas que tienen pues allí su espacio para poder argumentar sus ideas. Entonces necesariamente sí se trata de una opinión, y esa opinión, pues digamos, la opinión siempre tiene que tener un sustento, y a ese sustento le llamamos argumentos. También tenemos otra participación acá del municipio, del Instituto Técnico Industrial Simona Duque, que preguntan cuáles son las clases de descripción que existen. Nosotros abordamos algunas de ellas también en la clase anterior. Hablamos, por ejemplo, del retrato, que combina, por ejemplo, características de las personas, digamos, características que no se ven a simple vista, esas que tienen que ver con los rasgos de la personalidad. El hecho de que no las veamos no significa que no hagan parte de la esencia de una persona y que no merezcan ser de pronto descritas cuando estamos abordando este tipo de textos, pero no quiero detenerme mucho en ellas porque, como les decía, vamos más adelante a abordar algunos tipos de discurso. Entonces pues la idea es que no toquemos y que simplemente en estas primeras sesiones conozcan la generalidad para que puedan desarrollar sus actividades, sigan trabajando el tema con sus profesoras y profesores, pero ya cuando nos corresponda el momento, de acuerdo al programa planteado para el curso de lectoescritura, pues vamos a hacer la suficiente sustentación del asunto. Bueno, un ensayo se puede hacer de tipo expositivo. En el ensayo hay algo bien particular y pues es uno de los últimos temas que vamos a tocar también en este curso, pero pues por ahora les puedo decir que si hay algo bien particular en el ensayo es que puede ser un texto que combine todos los tipos de discurso, todas las tipologías discursivas. Es decir, yo puedo exponer una idea, pero también la puedo argumentar, puedo hacer descripciones, por ejemplo, de aquellas cosas que estoy exponiendo, ¿cierto? Y argumentaciones de las mismas y demás. Bueno, por acá me preguntan que si para hacer un buen discurso expositivo siempre debemos terminar con un resumen. Alan Gómez de la Sierra de Puerto Nare. Entonces, no es necesario terminar con un resumen, más bien cerrar con una conclusión, pero esa conclusión ojalá nos lleve, digamos, como a la idea principal, haga que el lector quede ubicado en el texto. Y recuerden siempre esa fórmula, yo digo que es una fórmula mágica, no sé si a ustedes les parezca pues que va a ser así, ojalá que cuando empiecen a escribir vayan entendiendo esa fórmula mágica que le enseñan a uno desde casi después de aprender a leer y escribir. Y es que las historias siempre tienen un orden lógico, y ese orden es un inicio,
un desarrollo y un final. Y digamos que ese final recoge todo el texto y se encarga de que el lector no quede perdido en la historia, cierra muy bien esa historia que estoy planteando. Entonces, una buena forma de no perderse, digamos, en esos escritos que ustedes están empezando a desarrollar, es siempre recordar esa fórmula: inicio, desarrollo y final de las historias. Ahora, dependiendo del tipo de textos que escribamos, un resumen, una reseña, un artículo periodístico, el mismo ensayo, pues esa forma de contar las historias, una narración, por ejemplo, puede ir variando, porque yo puedo comenzar por el final, terminar en el inicio, pero lo importante es que conozca también la historia y cómo técnicamente tengo elementos para desarrollarla, que después me sea fácil jugar con las estructuras entonces de las cosas. Bueno, y por último, Dina Saray de Puerto Nare preguntaba que si opinar es lo mismo que argumentar. Ya les había contestado también que, digamos, tienen una relación muy directa la opinión y la argumentación, pues porque digamos que yo puedo a través de la opinión decir qué pienso sobre algo, y la forma de y argumentar significa que yo voy a expresar básicamente entonces por qué opino lo que opino o por qué pienso eso sobre un determinado tema. Vamos entonces de nuevo a la plataforma. Creo que es esta. Bueno, para continuar entonces desarrollando la clase. Bueno, les decía que vamos a comenzar con el tema que nos había quedado faltando entonces de la clase anterior: organizadores de la información. ¿A qué se referirá este tema? Yo creo que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo en la plataforma vamospalauniversidad.co, porque se trata del tema introductorio. Cuando hablamos de organizadores de la información, estamos hablando, digamos, de ayudas para que nosotros podamos organizar mejor las ideas y la información que recopilamos para mostrar, digamos, o para elaborar un texto, y que nos servirán de guía para expresar mucho mejor y en un orden, digamos, lógico, aquello que queremos contar por una necesidad comunicativa. Entonces, básicamente lo que están respondiendo, lo que trata de hacer un organizador gráfico o un organizador de la información, es responder esta pregunta que tenemos acá: ¿cómo se organizan las ideas? No sé si a ustedes les ha pasado que antes de escribir muchas veces están saturados de información. A veces pues suele suceder que uno no investigó lo suficiente, pero en algunas ocasiones entonces investigamos mucho, leemos mucho sobre el tema, y a la hora, por ejemplo, de hacer el trabajo, o cuando queremos contar una historia, o cuando queremos expresar algo a través de la escritura, no tenemos ni idea por dónde empezar, porque tenemos tanta información que no hay un camino para poderlo hacer. Pues una forma de hacerlo entonces es considerando que existen unas ayudas gráficas que se llaman organizadores de la información, y lo que hacen es dar respuesta entonces, como les decía, a esta pregunta: ¿cómo se organizan las ideas? Entonces, primer paso para saber qué escribir: organizar las ideas. ¿Y cómo las vamos a organizar? Entonces, a través de los organizadores gráficos. ¿Qué son los organizadores gráficos? Entonces son pequeños mapas que pueden ser mentales o que podemos hacer de manera gráfica, que veamos. Algunos tenemos, por ejemplo, un tipo de información, o más bien un tipo de aprendizaje que es muy visual. Entonces, tener la información de esta manera nos ayuda a entender un poco la generalidad del tema que vamos a tratar. Existen entonces diversos organizadores gráficos. Nosotros en esencia vamos a ver 3 tipos de organizadores gráficos que espero que ustedes empiecen a usar en sus diferentes trabajos académicos, en los ejercicios que vamos a realizar para este curso en cada una de las actividades, y que también lo vayan teniendo presente para la actividad integradora. Cuando, por ejemplo, yo quiero estudiar un tema, o tengo que hacer una presentación, o tengo incluso que entregar un artículo, porque a veces hago textos periodísticos, entonces si el tema está muy complejo, lo que hago es que hago un dibujito que me ayude a organizar mis ideas. Entonces, ¿cuáles son, digamos, esas ideas? Les decía, vamos a ver antes de los tipos de organizadores gráficos, entonces miremos a qué se refieren. Es una forma de organizar la información, como les decía, de aquello que leemos, y es hacerlo de una manera gráfica.
resaltando y relacionando las ideas para facilitar la comprensión. Entonces, esos dibujitos que a veces nos ponen a hacer los profesores, que son los mapas conceptuales, que a veces nos parecen como un poco raros, o digamos o los mapas sinópticos y todo lo demás, lo que buscan es que nosotros tengamos la capacidad de sintetizar esa información y de ordenarla muy bien, pero resaltando lo más importante, qué es lo principal, cuál es la idea principal, por ejemplo, de una historia que voy a transmitir, o qué es lo más importante, porque eso es lo que recoge la idea principal, y relacionar esas ideas, que no queden por ahí sueltas, porque yo puedo identificar muy bien la idea principal, pero puede que haya otras ideas que queden sueltas. Entonces el mapa, el organizador gráfico nos va a ayudar a organizar muy bien esas ideas para que nosotros las podamos comprender a fondo y pues al mismo tiempo, cuando ya nos toque el proceso de la escritura, las podamos transmitir muy bien. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Veamos básicamente, entonces, esto ya se los mencionaba, nos pueden servir para aclarar, para sintetizar, jerarquizar, elaborar resúmenes, facilitar la comprensión de datos y conceptos. Y les voy a pedir que no nos detengamos en esta diapositiva, porque de todas maneras va a quedar grabada en la clase de hoy, y para que alcancemos a abordar entonces los organizadores gráficos que nos quedan, que digamos a fondo, los que tenemos entonces como ejemplos, para que ustedes entiendan muy bien de qué es lo que estamos hablando. Entonces, organizadores gráficos nos sirven para aclarar, resumir o sintetizar, digamos, la información, jerarquizarla, es decir, que vamos a darles un orden, cuál es la más importante, la menos importante, elaborar los resúmenes, facilitar la comprensión de datos y de conceptos. Bueno, continúo entonces. Acá están entonces los tipos de organizadores gráficos que vamos a ver en detalle en los siguientes minutos. El primero es el diagrama. Y vamos a ver dos tipos de diagramas, el diagrama asociativo y el diagrama de flujo. ¿Cómo es que este tipo de diagramas contribuyen entonces a organizar la información? Vamos a ver otro tipo de organizador gráfico que se llama la línea de tiempo y sirve mucho para contar historias cronológicas, ya lo vamos a ver. Y por último, el mapa conceptual. ¿Para qué nos sirve el mapa conceptual? ¿Cómo lo organizamos y demás? Entonces veamos el diagrama en qué consiste. Diagrama, línea de tiempo y mapa conceptual básicamente vamos a ver como organizadores de la información hoy. Diagrama asociativo, diagrama de flujo. Entonces empecemos con el diagrama. ¿Qué será un diagrama? Entonces en el diagrama, cuando digamos planteo este tipo de organizador gráfico para desarrollar un tema, lo que estoy haciendo es estableciendo una relación entre frases cortas y palabras claves en torno a una idea central. Entonces, cuando sé cuál es el tema que voy a escribir, por ejemplo, pero no sé qué elementos, digamos, averiguar sobre el mismo, cómo empezar a escribir sobre viene lo que a veces nos dicen a nosotros que se llama una lluvia de ideas. Entonces, sentarnos a pensar sobre un tema y que se nos vayan ocurriendo palabras alrededor del mismo tema. Entonces, a través de un diagrama podemos organizar palabras claves que pueden hacer parte de esa lluvia de ideas o aquellas frases cortas. Ya vamos a ver unos ejemplos para que les vaya quedando un poco más claro el asunto y para que ustedes también vayan contándome qué van pensando alrededor, digamos, de estos textos. Entonces, cuando planteamos un diagrama, lo que estamos haciendo es una relación de frases muy cortas y de palabras claves en torno a una idea principal o a una idea central. Acá van a ir entendiendo un poco mejor el asunto. Entonces, el diagrama se trata de un gráfico, de un organizador gráfico que es bien sencillo, debe ser muy breve y debe ser muy claro. Recuerden que no estamos hablando de ideas completas, de toda la información, sino simplemente como de una primera mirada a una palabra o a un pequeño fragmento, por ejemplo, de la información o a una parte específica de la información. Entonces, tiene que ser muy sencillo, que sea breve, corto, ¿cierto? Y claro, no tiene muchos elementos.
nos sirve también para delimitar un tema, es decir, qué partes de ese tema vamos a tocar entonces cuando vamos a realizar un diagrama. Nos sirve para visualizar las características, por ejemplo, de ese tema que vamos a abordar. Y en este tipo de organizadores gráficos generalmente no hay jerarquías, es decir, en este no estamos diciendo que lo más importante es lo que está arriba y lo menos importante es lo que está abajo, sino que vamos a hacer un diagrama, un dibujo alrededor solamente de un tema, de una frase o de unas palabras claves para tener ideas sobre cómo organizar bien esa información que vamos a exponer. Entonces son estas cuatro características. Es sencillo, breve y claro, delimita un tema, visualiza características y no hay jerarquías en el mismo. Acá vemos un ejemplo. Entonces, supongan que en ciencias o en biología tenemos la tarea entonces de hablar de la célula. Entonces, la palabra clave en este caso sería la célula. Digamos que es el eje central del cual voy a hablar. Entonces, quizás yo me pueda preguntar, hacer como una organización de ideas alrededor de la misma o de palabras claves mejor alrededor de este tema. Puedo hablar entonces de qué tipos de célula hay. Puedo hablar de las funciones, por ejemplo, de la célula. Puedo hablar de las estructuras celulares y puedo hablar de la definición. Este simple gráfico, nos da una idea de cómo podríamos inclusive estructurar, por ejemplo, una exposición sobre este tema específico, sobre la célula. También nos da idea de cómo, por ejemplo, plantear un texto para mostrarle, por ejemplo, o para escribir más bien una tarea en la que hablemos de la célula, ¿cierto? ¿Por qué? Pues miren, podríamos empezar, por ejemplo, por la definición. Entonces, en definición, con esta relación ya tengo muy claro cuál sería el enfoque. ¿Qué es la célula? ¿Cierto? ¿Cuál es la función, por ejemplo, que cumple en el organismo? Acá están las funciones, entonces, la definición, las funciones, cuáles tipos de células hay y cuáles son las estructuras celulares. Este simple diagrama nos da la idea de cómo organizar esa información. Entonces, en ese caso, o viendo este diagrama, no tendríamos por qué mezclar, por ejemplo, la definición con la información que debería ir en los tipos, en las funciones o en las estructuras. Continuemos entonces. Digamos que entre los diagramas hay dos tipos. Uno es el diagrama asociativo, que es muy útil antes del proceso de la escritura. Ayuda a mostrar relaciones entre varias categorías de información, como por ejemplo en el caso de la célula. Facilita la organización de ideas alrededor de un tema. Ayuda a encontrar la idea central y las ideas secundarias y permite usar colores y formas para lograr mayor retención de las ideas. En este caso, digamos, estas características entonces nos están hablando de ese diagrama asociativo y su nombre lo indica. Es asociar, digamos, una palabra o un tema a, digamos, esas connotaciones que puede tener en el contexto en que se está presentando. Entonces, antes de escribir, por ejemplo, se les recomienda que hagan un diagrama asociativo. Y pues allí van a encontrar categorías de información que les van a servir para poder, digamos, dividir esa información sin necesidad de que se mezcle una cosa con otra y para que ustedes tengan mayor claridad a la hora de empezar a escribir y organizar las ideas alrededor de ese tema, que puedan saber qué es lo más importante, cómo ubicarse en el texto, cómo ubicar al lector en el mismo y pues ayudarse también a encontrar la idea central, aquello que es más importante y las ideas secundarias. Y pues estos ya son temas estilísticos. En la forma que vemos a veces las cosas también nos permite aprender. Como les decía, algunos tenemos métodos de aprendizaje más visuales. El desarrollo, por ejemplo, de los sentidos, en algunos es más como del oído, otros desarrollan mucho el olfato, otros la escucha. Bueno,
etcétera. Todo depende, digamos, de cómo haya sido también nuestra formación en los primeros años de vida. Vamos a hacer la primera pausa para continuar hablando entonces del tema de los organizadores gráficos. Nos quedamos con el diagrama asociativo. Ahora vamos a mostrar un ejemplo, a seguir con los demás, y espero que planteen sus preguntas y sus reflexiones acerca del tema que estamos abordando. Nos vemos entonces en 5 minutos. Bueno, entonces continuamos desarrollando el tema del día de hoy, que es el lenguaje, y antes, digamos, de entrar en materia, seguíamos viendo el asunto de los organizadores de la información como una gran ayuda a la hora de realizar o de organizar las ideas para elaborar un texto. Nos habíamos quedado entonces en el diagrama asociativo y decíamos que se usa siempre o casi siempre que vamos a empezar a construir un texto. Nos ayuda a ubicarnos muy bien sobre qué es lo que vamos a decir sobre el tema específico. Nos ayuda a mostrar relaciones entre varias categorías de información, facilita la organización de ideas alrededor de un tema, ayuda a encontrar la idea central y las ideas secundarias. Recuerden que en un texto siempre hay una idea principal y las demás sustentan esa idea principal. Permite usar colores y formas para lograr mayor retención de las ideas. Continuemos entonces viendo pues este asunto. Acá tenemos un ejemplo de un diagrama asociativo. Y quiero preguntarles entonces qué nos está diciendo este diagrama y cómo, por ejemplo, podríamos definir la información que nos están mostrando sin necesidad de que haya una idea completa articulada, es decir, sin que encontremos una oración con sentido completo que nos diga el tema que trata es el siguiente o es este tema. ¿De qué nos está hablando este diagrama? Voy a dejar un poco, voy a ir hablando sobre lo que encontramos acá para que las instituciones educativas entonces me puedan contestar. Miren, si ustedes se fijan, entonces esta es la parte central de la información. Tenemos otros nodos donde se encuentran, digamos, como aspectos relevantes, y lo notamos por esta forma del dibujo, ¿cierto? Entonces acá encontramos unas palabras claves o clave, y de cada uno de estos nodos salen, digamos, unos elementos específicos también que se enseñan de manera gráfica y que también tienen su palabra clave, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en este otro nodo que dice partes, ¿cierto? Tenemos también elementos textuales como por ejemplo las palabras clave y algunos gráficos, dibujos que nos ubican. Igualmente en esta otra parte entonces y en esta otra parte. Y acá pues simplemente tenemos una estructura que no tiene nodos, que no tiene, digamos, otros tipos de palabras clave, sino que solita nos funciona. Entonces, pregunto sobre qué puede estar tratando. Acá ya la institución educativa Gaspar de Rodas, que no he podido aprender muy bien de dónde es que nos escriben, pero acá me dice que es Alexandra Rengifo la que hace el aporte. Ella dice: este diagrama trata sobre todo lo que tiene un cuento. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo con el asunto? A ver, le dejo la pregunta abierta para los que están en este momento intentando contestar también para conectarse con la clase. Trata sobre todo lo que tiene un cuento, como dice Alexandra Rengifo de la institución Gaspar de Rodas. Y pues acá vemos estos elementos. Entonces, como eje central, efectivamente sí es el cuento. Pregunto cuál será el tipo de cuento al cual, digamos, están asociados estos elementos que encontramos en este diagrama. Recuerden que se trata de un diagrama asociativo. Tenemos entonces 3 nodos: las características, las partes, los títulos y finalmente, digamos, la enseñanza. Entonces, ¿qué tipo de cuentos son?
Obviamente en todos los cuentos nosotros vamos a encontrar personajes, vamos a encontrar tiempo porque se trata de una narración. Recuerden que cuando hablábamos del modo del discurso narrativo, decíamos que el elemento tiempo es fundamental porque siempre se está contando una historia en el tiempo, y acá lo vemos, por ejemplo, reflejado en una característica que se aplica acá en este diagrama. Y hablamos de un lugar, entonces en un tiempo y un lugar, unos personajes ubicados allí. Esas son las principales características del cuento. Son las partes, inicio, nudo y desenlace, la formulita mágica que les digo. Por acá me dicen, aquí se está mostrando sobre la escritura y cómo se da en los diferentes momentos, sobre el espacio y tiempo. Interesante la mirada de la institución educativa Santa Teresa de Argelia. Y en Gaspar de Rodas, Katia Gámez nos dice que son cuentos infantiles. Yo diría que va un poquito más allá del asunto y son aquellos cuentos, por ejemplo, con los que a veces crecimos, o con los que más bien crecimos muchos de los niños, y incluso son cuentos muy dedicados, digamos, a ciertos imaginarios, pues, sobre la mujer, como la Bella Durmiente y la Cenicienta. Y vemos otra parte que es la enseñanza que nos dejan todos los cuentos, o más bien, digamos, como un cierre, una conclusión, una moraleja, por ejemplo, cuando se trata de fábulas. Vamos a seguir entonces desarrollando el tema. Además del diagrama asociativo, entonces también vamos a encontrar el diagrama de flujo o el flujograma. ¿Cuál será entonces la diferencia entre una forma de organizar las ideas cuando voy a escribir a través de un diagrama que es asociativo entre el diagrama de flujo o el flujograma? Entonces miremos las características primero. Se construye mediante flechas y diferentes figuras geométricas que indican inicio, continuidad, interacción, etapa final, resultado y flujo secuencial. Si ustedes pudieron observar muy bien, el anterior no tenía una secuencia, había simplemente un dibujo o una palabra clave y un gráfico en la mitad, y todo se asociaba, digamos, a ese texto que estaba en la mitad, o más bien a esa palabra clave de la mitad. En este caso sí hay un proceso. Es un proceso que nos está diciendo que algo comienza, algo continúa, algo tiene, digamos, interacción, tiene unas etapas, un resultado y hay un flujo secuencial. Que haya flujo secuencial significa que las cosas van sucediendo paso a paso. Vamos a seguir. Facilita la visualización de pasos o etapas de un proceso. Entonces, cuando yo quiero mostrar un proceso, para los que me están preguntando que si este tipo de diagrama se puede aplicar a cualquier tipo de textos o a cualquier tipo de materias, como es el caso de la institución educativa San Andrés, que pregunta Juliana, ¿este diagrama asociativo sirve para trabajar en cualquier materia? Pues todo depende del tema. ¿Y quién lo debe definir? Ustedes, desde la intención comunicativa. Recuerden que cuando hablábamos de las habilidades comunicativas decíamos que siempre se partía de una intención, y que, por ejemplo, un modo del discurso o la forma en que contamos las historias o en que transmitimos nuestras ideas de manera escrita depende de lo que nosotros queremos contar o del tema que vamos a tratar. Entonces, si queremos opinar, vamos a hacer un discurso generalmente argumentativo. Si queremos narrar o si queremos contar una historia, vamos a usar un discurso narrativo. Lo mismo ocurre entonces cuando vamos a organizar la información. Por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer una lluvia de ideas para organizar un tema y demás, pues entonces usamos el diagrama asociativo. Pero si queremos contar o si queremos tener muy claro un proceso, podemos usar un diagrama de flujo o un flujograma. Una pregunta similar entonces también la hizo Alan, la Sierra de Puerto Nare, es la institución educativa La Sierra del municipio de Puerto Nare. Bueno, también entonces les decía, facilita la visualización de pasos o etapas de un proceso y es muy útil como apoyo para la comprensión, por ejemplo, de manuales, de guías. Entonces, cuando vamos a hacer, por ejemplo, una exposición, pues yo puedo asociar unas ideas, pero si yo quiero mostrar, por ejemplo, un proceso, entonces no hago un diagrama asociativo, sino que hago
un diagrama de flujo o un flujograma. Ya vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo vayan entendiendo mucho mejor. Y es útil para planear proyectos y tareas, para que de eso sí tomen nota y para que otras personas comprendan posibles soluciones a algunos problemas entonces que se presentan. Acá me dicen, por ejemplo, entonces Marinela Chavarría de la Institución Educativa San Andrés, que si podemos usar el flujograma para resumir un proyecto. Yo creo que lo podemos usar. Todo depende de la forma en que vamos a mostrar la información o que necesitamos comprender la información, porque también es una ayuda para nosotros mismos a la hora de sentarnos a escribir. Entonces, digamos que los organizadores de la información tendrían dos funciones básicas. Una, servirnos de guía cuando vamos a sentarnos a escribir, y la otra, poder ilustrar el tema, transmitir ese tema. Por ejemplo, en la internet, no sé si ustedes se han dado cuenta que se ha vuelto muy común también que a veces cuando nos van a explicar un fenómeno, cuando ocurren, por ejemplo, historias extraordinarias, lo que hacen es que nos muestran infografías, es información con gráficos. ¿Y cuál es la idea? Entonces, que las personas, los lectores, por ejemplo, entiendan mucho mejor ese tema que se les está planteando allí. Vamos a ver entonces ejemplos del diagrama de flujo o flujograma. Vamos a ver si lo alcanzan a leer bien. ¿Qué tal se ve ahí este flujograma? Más grandecito. Bueno, acá no lo puedo ampliar. Ahorita vamos a ampliar uno, lo vemos rápidamente. Este es, por ejemplo, de un proceso productivo en una empresa. Entonces acá les voy a leer, no se preocupen si no lo alcanzan a ver porque ya vamos a ver uno más detallado de otro proceso. Acá entonces hablamos de cómo es un proceso de recepción de mercancía en un almacén. Mercancías recibidas en el almacén, entonces partimos de ahí. Miren que ya no hay un eje central como en el caso del cuento, sino que empezamos a ver un proceso a través de las flechas que observamos, ¿cierto? Y esas flechas tienen un recorrido. Si llegamos a este punto, entonces el recorrido es este y llegamos a este de acá. Y si llegamos a este punto, acá se acaba todo el proceso. Si llegamos a este punto y la respuesta es no, acá también se acaba el proceso, y si llegamos acá, se acaba el proceso aquí. Mercancías recibidas en un almacén, se hace una inspección de las mismas, se verifica el contenido, si no está, entonces se tiene que notificar la compra, si está, hay un control de calidad de entrada, y ya viene una respuesta, se acepta la mercancía, si no se acepta, se vuelve a la notificación de la compra, y si se acepta, se notifica la recepción en depósito de la misma. Entonces, no hay necesidad, por ejemplo, de que una empresa me haya dicho que esta es la forma en que ellos reciben una mercancía. Con este simple flujograma yo pude darme cuenta cómo sería ese desarrollo. Vamos a verlo, por ejemplo, en este otro, que es un proceso. Ustedes me van a decir de qué se trata este flujograma que van a ver acá. Ahí. Vamos a tratar de ampliarlo un poquito. Ahí está bien. ¿Cómo lo ven ahí? O lo ampliamos otro poquito más. Y subirlo. Ahí estaría bien, o un poquito más. Ahí está bien. Bueno, entonces vamos a poner atención acá en cuál es el proceso entonces que nos está describiendo este flujograma. Un poquito como de atención entonces a lo que hay en información, hacia dónde se van las flechas, cuáles son los gráficos. En este caso, por ejemplo, tenemos los famosos emoticones, unos, por ejemplo, disfrazados o más bien en unos papeles específicos, en unos roles específicos. Tenemos unas respuestas por acá de sí y no, como por ejemplo en el anterior, y unas preguntas. Ya tienen ustedes idea, les voy a ir mientras tanto hablando entonces de cómo la información se va viendo. Acá sería el inicio. Recuerden entonces que no es como en el diagrama asociativo que en la mitad encontramos la información, sino que se va desarrollando poco a poco, y pues entonces se ven diversas posibilidades. Yo creo que ustedes ya van teniendo idea de qué se trata.
son varios procesos, yo voy a ir contestando mientras ustedes van escribiendo sus respuestas. Bueno, por acá ya se adelantaron los de la institución educativa San Andrés. ¿Me recuerdan el municipio, por favor, ustedes? Me dicen acá que es un informe acerca del servicio de salud y la satisfacción de los usuarios con este. Será la respuesta que construyeron con el profesor. Franci Villa es la que habla de la institución educativa San Andrés de Cuerquia, me imagino, San Andrés. Bueno, efectivamente entonces estamos a hablar, bueno, acá me dicen, ¿se puede usar para una base de datos? No sé en qué sentido, no entiendo muy bien esa pregunta. ¿Sería para qué? ¿Para la identificación, por ejemplo, de una base de datos o para el levantamiento de la base de datos y demás? Bueno, entonces, necesidad del paciente. Entonces, acá estamos hablando efectivamente de cómo funciona el servicio de atención en salud, como dicen Franci Villa en la institución educativa San Andrés. Entonces, cuando uno está enfermo, ¿qué hace? Entonces, tiene dos posibilidades. La primera, ir al médico. Entonces, si el paciente asiste al médico, se sigue toda esta ruta que ustedes ven acá, toda esta. O si no va, pues parece que esta es la ruta y acá termina todo ese proceso de una enfermedad. Entonces, si asiste al médico, miren que acá hay asuntos como una atención oportuna y puntual, como excelente presentación del médico, el médico es amable y saluda, mira al paciente, hace la anamnesis de manera amena y clara, es decir, el examen, hace una buena revisión, cuenta con instrumentos apropiados, diagnostica asertivamente, brinda tratamientos o recomendaciones, explica al paciente el procedimiento a seguir, se despide cordialmente, se cumple todo lo anterior. Si no se cumple todo lo anterior, entonces nos devolvemos porque el paciente está insatisfecho. Si se cumple todo lo anterior, entonces hay una necesidad resuelta, sí, por parte del paciente, porque recibió una adecuada atención entonces en salud. En el caso de que no vaya al médico, entonces puede que haya otras consultas, se automediquen, que se supone que es algo que no debemos hacer, y si con la automedicación no mejoramos, entonces miramos a ver si otra vez empezamos el proceso yendo al médico, y si hay mejoría, entonces ya el paciente se siente feliz sin haber acudido al sistema de salud. Toda esta información que acabamos de relacionar y que yo sé que ustedes están observando también en detalle en sus clases, en sus sesiones de clase, se puede extraer sin necesidad de que haya mucho texto. Miren cómo de manera gráfica también podemos extraer información que nos sirve para organizar entonces un texto. Casi que de acá podríamos escribir, por ejemplo, un párrafo de esta parte, un párrafo de esta otra, juntar estas otras partes y hacer otro párrafo y demás. Y si, por ejemplo, nos diera por hacer el ejercicio y tuviéramos un poco más de tiempo para hablar sobre cómo es el procedimiento de la atención en salud, y qué pasa cuando un paciente va al médico o cuando decide no asistir al médico, seguramente solo con estos dibujos que ustedes ven acá tendríamos toda la información para poderlo desarrollar. Por acá me dicen la información esencial que se observa al interior de un hospital, dice Felipe Agudelo de Puerto Nare. Muy bien, pero Franci Villa no me dijo de qué municipio son, quiero saber si son de San Andrés de Cuerquia. Vamos a continuar entonces con este tema. Habíamos quedado acá en el flujograma, espero que vaya quedando claro el tema del flujograma. Ya vimos este. Listo, entonces ya vimos cómo se usa el diagrama. Vamos a ver otro tipo de organizador de la información que es la línea de tiempo. Como su nombre lo indica, se trata entonces de unos elementos que se ubican de manera cronológica, es decir, en el tiempo, para ir explicando determinadas épocas o periodos de la historia. Entonces se utiliza para evidenciar una secuencia de eventos científicos, históricos o culturales ordenados durante un periodo, y permite visualizar la evolución, es decir, cómo hemos ido cómo, por ejemplo, determinado periodo histórico ha ido de un punto a otro, cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado de manera cronológica mediante la utilización de imágenes
y símbolos relacionados con aquello que estamos describiendo. Entonces, que esto vaya quedando claro. A diferencia de los diagramas, acá no estamos haciendo asociaciones de palabras, sino que claramente vamos a ver una secuencia de eventos de diversa índole para conocer cómo se desarrollan en el tiempo. Listo, entonces veamos, les invito a que veamos entonces los diversos ejemplos que hay para que puedan comprender un poco más. Por ejemplo, acá vemos una línea de tiempo que quizás de algunos elementos que quizás a la mayoría de ustedes, por lo menos como de aquí para atrás, no les tocó. Y quisiera que me contaran de todas maneras de qué se trata, digamos, esta evolución que está mostrando esta línea de tiempo que vemos acá. ¿Será de qué? Acá vemos un título entonces para tener una ubicación y acá vemos que sí se trata el elemento tiempo que nos está mostrando sin necesidad de que haya palabras cómo ha sido entonces la evolución de qué podrá ser. Bueno, se trata, les voy a ir diciendo mientras ustedes van escribiendo, por ahí veo ya varias instituciones educativas que están intentando contestar de la forma en que se ha desarrollado un tipo de música que por lo menos a mi generación, yo ya estoy un poquito más grande que muchos jóvenes, le tocó, digamos, en toda su época de adolescencia, incluso de la época de juventud. Entonces, cuando estábamos en bachillerato, como muchos de ustedes, algunos de sus profesores seguramente se estaban viendo cómo iba evolucionando esta línea de tiempo que vemos acá. Bueno, empezaron las respuestas. Dice en Marinilla décimo B, en la industrial Simona Duque, el cambio que van teniendo las cosas a medida que avanza el tiempo. Y yo pregunto, ¿qué cosas? Medios de comunicación auditivos visuales. ¿Será la institución educativa Santa Teresa en Argelia? Dicen en San Andrés, aquí se representa la evolución de los elementos tecnológicos desde el reloj de arena hasta el smartphone. Diana Jaramillo en la institución educativa San Andrés. ¿Será? Bueno, vamos a solucionar pues los problemas de audio con, ya soporte les va a ayudar a Gaspar de Rodas que están intentando solucionar ese problema. Entonces, yo creo que falta que ustedes sean un poquito más observadores porque acá tenemos el título incluso de la línea de tiempo de la que se está hablando. Se trata de el rock en español, ¿cierto? Entonces, la evolución que se está mostrando aquí es la evolución de este tipo de música, o más bien de escuchar este tipo de música a través de los diferentes aparatos. Primero fue la radio, que no era portátil, que no era personalizada. Muy bien, por acá dicen ya en Marinilla los de décimo B, la evolución de los aparatos electrónicos reproductores de música. Esa es el elemento clave, la evolución de los reproductores de sonido. Excelente respuesta, creo que es en la institución de Inmaculada de Nariño, me corrigen si no es así, Eider responde eso. Entonces, primero el radio, que lo escuchábamos en familia, el famoso reproductor de acetatos, por ahí se está reencauchando un poco, el Walkman, que ya volvió, digamos, la posibilidad de llevar el sonido portable y la música, como sucede hoy. Casi nadie se sienta a escuchar música en grupo. Primero solía ser así, como pasa por ejemplo con el televisor. El Discman, que propició poder escuchar otro tipo de formatos. Acá digamos teníamos caseteras, acá hay un CD, acá encontramos, esto sería como un MP3, un MP4, no sé, y acá tenemos ya los teléfonos inteligentes. Listo, muy bien, vamos a seguir entonces. Bueno, ya es hora de hacer la otra pausa para entonces seguir desarrollando este tema y nos volvemos a ver entonces en 5 minutos para que terminemos con el tema de los organizadores de la información. Acá les voy a dejar esta otra línea de tiempo mientras el descanso y ya nos vemos en unos minuticos entonces. Bueno, antes de la pausa entonces estábamos hablando de la línea de tiempo como otra posibilidad de organizar la información. Recuerden que ya habíamos hablado de los diagramas, hablamos del diagrama asociativo y del diagrama, acá se me pasó un poco rápido, ya vamos, y del flujograma o diagrama de flujo.
Y hay varias respuestas muy interesantes por acá que quiero leer, entonces les dejé como esta tarea de mirar cuál era entonces el tipo de línea de tiempo que nos está representando, digamos, esta imagen que ustedes ven acá. Y encontramos, por ejemplo, en la Inmaculada de Nariño, les pregunté si se trata, bueno, quién me respondía y si era del municipio de Nariño, la evolución de las comunicaciones, dice Eider otra vez, Eider, uno de los compañeros que está allí. Del grupo 3 de la institución educativa Atanasio, bueno, ya les puse acá, no era una observación. La evolución de la comunicación a través del tiempo también dicen de la institución educativa Santa Teresa, muy bien. Por acá en Marinilla hay también una participación de 10º B, la evolución de los medios de comunicación a través de la historia, muy bien. En Nariño, otra participación, podemos observar cómo están evolucionando los teléfonos y la tecnología en la actualidad. Es específicamente pues el asunto de los teléfonos, como lo ven acá, de las comunicaciones de Nariño, perdón, de las comunicaciones telefónicas en Nariño, el 10º 2, de Marinilla 10º B, la evolución de los medios de comunicación a través de la historia y demás. Las preguntas sobre los retos ya se las estaban contestando el monitor pues que está acompañándonos en este curso, y efectivamente entonces si vemos acá una evolución, además que empieza a ser bastante acelerada a partir del año 2000. Vean ustedes cómo solo en 7 años cambia tanto la forma en que nos comunicamos, mientras que en el 82 la forma de transmitir vía celular, es específicamente el celular, era un poco más lento como iba evolucionando cada uno de estos aparatos electrónicos, con los que a veces pues muchos de nosotros, o más bien sin los que a veces muchos de nosotros ya no podemos vivir tan tranquilos porque dependemos de ellos o para trabajar o porque pues sencillamente nos gusta mucho estar conectados todo el tiempo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo acá rápidamente, antes de seguir al mapa conceptual. Bueno, se me está pasando rápido la diapositiva. Aquí sí. Acá vemos, por ejemplo, de qué estamos hablando en esta línea de tiempo que tiene más información de texto que las demás. Quisiera que rápidamente una institución educativa, alguno de los estudiantes, por ejemplo, discuta rápidamente con un compañero y conteste de qué nos está mostrando esta línea de tiempo acá, qué ilustra, y básicamente entonces cuál puede ser la conclusión que saquemos de esta información que vemos en esta evolución de de estas épocas que nos ilustra esta línea de tiempo. ¿Y qué momentos entonces resalta la misma? Ya veo por ahí algunas instituciones que están contestando. Ojalá que estén haciendo las discusiones en grupo, que participen pues también ustedes como estudiantes, que las hagan con sus profesores. Encontramos momentos, ¿cierto? Acá un periodo, de acá a acá otro periodo. Básicamente son 1, 2, 3, 4, 5, digamos, espacios de tiempo divididos en años, bien sea en años o en siglos, y digamos con unos, para irles dando pistas también sobre eso que están encontrando, como unos momentos, digamos, significativos que se dan sobre todo cada que hay un cambio entre este cuadro y este otro recuadro que encuentran acá, entre este cuadro y este que ven acá, y entre este y este. Bueno, por acá ya las primeras respuestas. Santa Teresa dice aspectos importantes de cada época a través de la historia. Dicen en Argelia, la institución educativa Santa Teresa, será lo que dice Argelia, demuestra momentos históricos que marcaron en cada una de las épocas. Dice Felipe Agudelo de Puerto Onare, la institución educativa, no sé cómo identificar el nombre de la institución educativa con las siglas IECADR, ¿cuál será? De Marinilla, otra vez de 10B, dicen etapas de la humanidad a través del tiempo. Bueno, están muy parecidas sus respuestas vamos a comprobar y vamos a corroborar que se trata de ello. Pues sí, primero miren que hay un hecho histórico, o más bien muy significativo, que es la aparición del hombre, que se supone que fue como
2 o 3 millones de años antes de Cristo. Milena Posada, también de San Andrés, estudia una tecnología en el SENA, necesito hacer un, bueno, acá que está haciendo un comentario Milena sobre el tema del día de hoy. Esperemos que sí le sirva mucho y que nos cuente esta experiencia. Algunos momentos claves en la historia de la humanidad de Simón de Nariño, muy bien, aquí se habla de la evolución de la sociedad. Estefanía, muy bien, de San José en México. Carlos Arturo Duque Ramírez, se llama la institución educativa entonces yo creo que voy teniendo un poquito de mala memoria para que se vayan dando cuenta de eso, de Puerto Nari, listo, ahí los voy identificando. Y bueno, vamos a ver si les suben un poquito el volumen a los de la institución educativa Atanasio, que han tenido un poquito de problemas técnicos. Y en San José de México también dicen edades de la historia o edades históricas. Entonces hablamos de la prehistoria que sucede antes de Cristo, se supone que 2 o 3 millones de años antes. Luego viene la edad antigua, y digamos que hay una época importante que es la aparición de la escritura. Hay otra época importante en esta transición de la edad antigua que va hasta el siglo XV, hasta la Edad Media, y digamos el hecho histórico es la caída del Imperio Romano. El siglo XV aparece, ya la Edad Moderna, o se supone que a partir del siglo XV empieza la Edad Moderna, con el descubrimiento de América como hito, siglo XVIII el de la Ilustración con la Revolución Francesa, y pues se supone que estamos en la edad contemporánea, que es la edad que nos corresponde hasta nuestros días. Digamos que una forma para estudiar, por ejemplo, entonces para sociales, podría ser una buena línea de tiempo. Ahí les queda la pista para que ustedes puedan organizar entonces la información. Y vamos a ver para qué nos sirve el mapa conceptual. Permite visualizar claramente las relaciones entre conceptos y su jerarquización. Entonces acá, a diferencia, por ejemplo, de un flujograma, no estamos explicando un proceso, y a diferencia de una línea de tiempo, no estamos hablando de una época, sino que estamos identificando entonces claramente conceptos y organizándolos de manera jerárquica, es decir, de lo más importante a lo menos importante. Recuerden que en el diagrama generalmente no hay una jerarquización. En el mapa conceptual ocurre lo contrario. Este es el tipo de organizador de la información que es muy útil y que se usa bastante cuando quiero comprender un tema a fondo, cuando quiero, por ejemplo, estructurar un texto que es un poco más complejo. ¿Qué incluye? Incluye palabras de enlace entre los conceptos que se están definiendo, y ya lo vamos a observar un poco mejor en el ejemplo. Y quien realice este tipo de organizadores de la información debe tener mucha claridad sobre ese tema que va a desarrollar, porque le va a permitir, digamos, plantearlo muy bien, desmenuzarlo muy bien, ese mismo tema. O sea que este es un tipo de organizador de la información que no se usa cuando yo quiero identificar de qué es lo que quiero hablar, sino que se usa, pues si yo quiero saber de qué hablar, pues hago un diagrama, pero si quiero identificar cómo plantear ese texto y ya hice la investigación, puedo hacer un mapa conceptual que me permita organizar entonces ese exceso de información que seguramente voy a tener. Vamos a ver los ejemplos para que ustedes puedan comprender un poco más el asunto. ¿Qué tal se ve o si no miramos otro que tengo acá? Igual les voy a describir muy rápidamente lo que dice esta imagen para que podamos ver otro que quizás se vea un poquito mejor. A diferencia, por ejemplo, del diagrama asociativo que vimos sobre el cuento, nos está planteando de manera explícita todos los elementos que tendría, por ejemplo, un cuento. Todos los elementos, es un mapa conceptual que nos va mostrando. Entonces miren que, por ejemplo, entre esta palabra que es la más importante y esta que sería como la definición, la idea principal del cuento, hay una palabra de enlace. Entonces el cuento es una narración breve basada en hechos reales o imaginarios. Listo, esta es la idea central entonces de la historia, y a partir de esta idea se van a desprender entonces diferentes apreciaciones sobre lo que es un cuento.
Claramente este mapa conceptual nos está diciendo que hay una definición y que hay un desglose más bien de las características que tienen las narraciones conocidas como cuentos. Entonces, el cuento es una narración breve basada en hechos reales o imaginarios. Puede haber, entonces, con base en lo que encontramos acá, diversos tipos de cuentos. Encontramos los cuentos populares y encontramos los cuentos literarios. Los cuentos populares son o es un cuento popular, una narración de tradición oral y en la mayoría de los casos los autores son desconocidos. Pero también hay cuentos de tipo literario, que son o es un cuento concebido, transmitido mediante la escritura. Entonces hay cuentos de tipo popular que son transmitidos de manera oral y que generalmente tienen autores desconocidos, y hay cuentos literarios que se transmiten de manera escrita y que se conciben, digamos, a partir de un proceso de pensar cuál podría ser la idea más importante. Dice estructura, todo sobre la estructura, inicio, lo que yo les decía de la fórmula mágica, ojalá se acuerden de mí cuando están escribiendo y nos cuenten esas experiencias. El inicio relata pues la parte inicial de la historia, el nudo se presenta, en el nudo se presenta el conflicto y en el desenlace se da la solución del problema que se está planteando en ese cuento o en esa historia o en esa narración. Y también, digamos, esa narración breve basada en hechos reales o imaginarios tiene muchas características que encontramos acá en este mapa conceptual. Es un texto narrativo, es decir, el modo del discurso es narrativo, puede ser de ficción, puede ser argumental, puede ser tener un personaje principal, tiene una unidad de efecto y es breve, se caracteriza por la brevedad, a diferencia, por ejemplo, de la novela, que es un poco más larga. Miren todo lo que se puede decir sobre un mapa conceptual, una idea completa sobre esa información que yo desmenuzo de alguna forma para tratar de organizarla y poder plasmarla mucho mejor a los digamos, a quien voy a transmitir la información, en este caso, por ejemplo, si se trata del caso de la escritura, a los lectores. Vamos a ver, obviamente ustedes van a ver si esto va a funcionar o no cuando ustedes empiecen a aplicar este tipo de ayudas que estamos viendo acá, pues a sus diferentes actividades académicas, y conocer esas experiencias es importante. Bueno, yo no sé qué tal se vea, también está como, si alcanza a ver, toca correrlo un poquito. ¿Para dónde? Yo creo que ahí nos da, y subirlo un poquito, ¿cierto? Cerrarlo, ponerlo un poco más chico. Puede ser como ahí. Bueno, ahí más o menos se alcanza como a visualizar y no nos vamos a demorar mucho más en este asunto, porque la idea es que digamos que podamos redondear este tema y hablar un poco de los demás que se supone que íbamos a abordar en el día de hoy. Entonces, miren, el tema principal de este texto que encontramos acá, o más bien de este mapa conceptual que podría convertirse en un texto, es el cambio climático. Y hay dos, digamos, elementos que nos permiten, digamos, orientarnos en la información que vamos a encontrar. Lo primero, digamos, lo que se desprende de acá, entonces se da puede ser por un aumento o una disminución de la temperatura en la Tierra y océanos durante periodos de tiempo. Entonces, claramente esta parte de la información que ustedes ven en la parte, digamos, en la parte superior de la información, nos está dando una definición del cambio climático. Qué fácil, por ejemplo, sería estudiar cuando nos toca a veces recitar algunas cosas de memoria en el colegio si aprendemos a hacer mapas conceptuales, es decir, nuestros profesores no es que sean tan caprichosos cuando nos dicen que hagamos un mapa conceptual para tratar de entender mejor la información. Entonces acá está claramente la definición de lo que es el cambio climático. Se puede dar entonces por un aumento o una disminución de la temperatura en la Tierra y en los océanos durante un periodo de tiempo. Bueno, ¿y por qué y qué ocasiona entonces el cambio climático? Entonces acá hay factores, bueno, me pasé para acá,
es acá. Hay factores de tipo antrópicos y hay factores naturales. Listo. Factores de tipo antrópico son los que causa el hombre y los naturales, como por ejemplo la erupción de los volcanes, las placas tectónicas. Lo puse muy pequeño. Bueno. Ya. Ahí, bueno. Entonces, la idea es que no nos detengamos pues a leer todo el mapa conceptual. Ustedes van a poder encontrar diversos ejemplos. Por acá, por ejemplo, dicen en San Andrés de Cuerquia que hay varios programas en internet para mapas conceptuales. Bueno, pero que a veces son complicados de manejar. Toca cacharrear un poco. Yo creo que podría ser más bien que ustedes ensayen a hacer los mapas conceptuales a mano de pronto y después ya van poniendo las rayitas. Pero también hay formas de trabajar en Word que permiten que hagamos estos gráficos. Bueno, entonces pueden ser efectos naturales como el efecto invernadero, las mareas, los vientos y las precipitaciones, y acá por ejemplo dicen elementos sobre esto, sobre las mareas, los vientos y las precipitaciones, las placas tectónicas o la evolución de los volcanes. Miren cómo está muy bien explicado todo el tema del cambio climático en un mapa conceptual que seguramente no fue tan sencillo de elaborar porque requería que quien iba a desmenuzar la información de esta manera pues pudiera o más bien entendiera muy bien el tema que estaba abordando, que estaba tratando. Entonces, acá, por ejemplo, me están preguntando algunas cosas que vamos a dejar para la siguiente clase, pero pues algunas podría ser para ahora. Los conceptos que se utilizan en un mapa conceptual deben ser cortos o extensos, pues lo ideal es sintetizar, dice Eustacio Bejarano de Puerto Nare. Nos permiten entender con más facilidad los textos también, es una doble función, no solamente para escribir, sino para comprender. Eso lo preguntan en Nariño, 12. Erika Paula Hernández, para hacer estos mapas necesito comprender lo que estoy leyendo. Generalmente sí, los mapas conceptuales, muy buen aporte. A ella le parece difícil realizarlos. Hay que ensayar a ver cómo nos va. Entonces, Erika Paola, a partir de los elementos que hemos observado hoy. Acá me están preguntando por algunos conectores que se pueden usar. Todo depende del texto que estemos abordando, dicen en 10C del Instituto Técnico Industrial Simona Duque de Marinilla. Me preguntan que si este mapa conceptual está en la plataforma. Seguramente en la plataforma no están encontrando ustedes este ejemplo, pero van a ver, ustedes en internet pueden buscar varios de ellos, los van a encontrar. Y está la definición también, que parte de las definiciones que hemos visto a lo largo de la clase de hoy. Vamos entonces a continuar con la temática. Acá tenemos el del cambio climático que ya habíamos observado y vamos a resumir entonces el tema que vimos. Entonces decimos que los organizadores gráficos nos sirven para sintetizar ideas, ¿cierto? De aquello que leemos, como bien lo anotaban ustedes, alguna institución educativa en los aportes pues, que hay acá, para producir nuevos textos. Entonces hay una doble función en, digamos, las habilidades comunicativas, para comprender aquello que leemos o para escribir aquello que queremos expresar. Antes de escribir, para memorizar, por ejemplo, es mejor aprender a partir de palabras claves que hacerlo con un montón de, digamos, de información. Y pues nos pueden funcionar muy bien cuando tenemos que presentar exámenes o pruebas, porque es una forma de resumir la información sin necesidad de que todo el tiempo estemos yendo sobre el texto. Y recuerden que también a veces tenemos tipos de aprendizaje que son muy visuales. Todo también depende de nosotros cómo usemos o cómo hayamos desarrollado más bien nuestros sentidos. Aquí me dice Laura Marcela Gómez que con los mapas conceptuales puedo aprender más fácil en San Andrés. Bueno, vamos a
digamos, cerrar entonces el tema del día de hoy, yo les había anunciado al comienzo de la sesión que hoy íbamos a hablar de la facultad lingüística, del tema del lenguaje, pero bueno, no nos preocupemos porque en la siguiente sesión esta semana vamos a desarrollar muy bien la unidad número 1. Eso sí, les pido que acudan a la plataforma para que lleguen acá con las dudas que tienen, a estudiarse muy bien esa unidad 1 para que nos volvamos a encontrar acá en este espacio, que vayan consultando cuál puede ser la actividad, que se reúnan con sus profesores y pues no solamente resuelvan como las dudas, sino que también vayan planteando aportes que en general son muy importantes para el desarrollo de estas actividades, porque como ustedes pueden ver es un aprendizaje colectivo y qué bueno que se da de una región a otra, o más bien de las subregiones que tenemos en nuestro departamento a otra, que eso también es otra posibilidad que nos ofrece este programa. Muchas gracias por su participación el día de hoy y nos vemos entonces en un próximo encuentro. Chao.